México. Toda la política de campo ha sido fundamentalmente orientada hacia transformar los ecosistemas forestales hacia las actividades agropecuarias. Y durante muchas décadas el uso de este bosque no estuvo en manos de los campesinos dueños de este recurso natural. Se dieron las concesiones forestales a empresas privadas, posteriormente a las empresas estatales, que hasta los años de 1982 cambia la ley forestal y por lo tanto el régimen de concesión desaparece y ya son los dueños de la tierra los que empiezan a hacer el usufructo de sus bosques. Pero eso duró muchos años enajenado de los propios dueños del bosque, ejidatarios y comunidades. Esta transformación hacia las actividades agropecuarias vino con un cambio muy importante con la Revolución Verde, en el cual el ciclo tradicional de abandono para la regeneración fue interrumpido gracias a la entrada de los insumos químicos, fertilizantes, insecticidas, etcétera, que permitió un uso más extendido de esta actividad del suelo hasta llegar a situaciones de degradación como las tenemos actualmente en una cantidad muy importante del territorio nacional. Pero tenemos formas de cambiarlo, que son las formas que actualmente y desde las últimas 15 años se han venido implementando de manera muy intensiva. Por un lado, la conservación de estas áreas puede darse a través de su conservación misma como decretos de áreas naturales protegidas importantísimos y el uso y manejo adecuado de estos ecosistemas en su transformación, como son las unidades de manejo de la vida silvestre, el manejo forestal sustentable, el programa de pago por servicios ambientales. En estas otras partes, en las partes abiertas, la necesidad de la reconversión productiva, en donde vayamos eliminando el uso intensivo de los agroquímicos para lograr una agricultura y ganadería mucho más eficiente, por unidad de área y en mejores condiciones amigables con el medio ambiente. Y la siguiente, por favor. La restauración a través de distintos programas como son los de reforestación, plantaciones forestales, conservación de suelo, todos hoy incorporados en los programas de Proárbol de la CONAFOR. En este grupo de actividades productivas que utilizan el recurso forestal sin su modificación, que son una alternativa para el desarrollo local, para el desarrollo sustentable, que son una alternativa para las comunidades campesinas. Hago un resumen de ellas. Hemos hablado de los 23 millones de las áreas protegidas, de los 26 de las UMAS, se está apoyando cerca de 1 millón con pago por servicios ambientales, hay 8 millones de hectáreas por el manejo forestal sustentable y aproximadamente 100,000 hectáreas por plantaciones. En total nos está dando ya 59 millones de hectáreas en el país. Como comentábamos en una lámina anterior, México todavía tiene 100 millones de hectáreas de cobertura vegetal de los distintos ecosistemas forestales, en donde, insisto, hay que incluir aquí tanto los ecosistemas de las zonas áridas y semiáridas, de las zonas templadas, tropicales, secas, húmedas, todos los ecosistemas forestales de nuestro país, implica todos los que tienen cobertura vegetal. ¿Qué nos está faltando? Desde mi punto de vista, están faltando la integralidad de las políticas productivas con las de conservación y manejo y restauración de los ecosistemas naturales. Todavía las distintas instituciones están trabajando de manera descoordinada, no hay una política única de desarrollo rural sustentable que estén actuando y combinando sus esfuerzos en un sitio prioritario las distintas instituciones para garantizar que todos estos programas de los cuales hemos hablado y que están en las carteras y en los programas, en las reglas operativas de las distintas instituciones de México, estén actuando de manera coordinada en el territorio. Esto implica ajustar reglas de operación para garantizar que cada uno de estos programas tengan la sustentabilidad ambiental. Necesitamos el segundo gran problema. Una era la integración de políticas, la segunda es la planeación territorial, los ordenamientos ecológicos del territorio, el manejo integral de las cuencas, el fortalecimiento del corredor biológico mesoamericano. Podemos ver que México ya tiene una buena parte de su territorio bajo algún régimen de ordenamiento, ordenamientos regionales, municipales, ordenamientos estatales,
pero la verdad es que no están operando. Aquí tenemos un problema importante todavía legislativo. La parte de las leyes en términos del ordenamiento tienen contradicciones, las urbanas con las del ordenamiento ecológico. No se está tomando como un instrumento obligatorio y hay una contradicción. Concretamente, el caso de Tulum, no puede haber una laguna tan fuerte en términos de los distintos regímenes de ordenamiento que tenemos en nuestro país. Un programa importantísimo es el programa del Corredor Biológico Mesoamericano. Este programa lo que está logrando es los distintos programas que hemos hablado en términos de estabilizar la cobertura vegetal, de lograr el manejo sustentable, de involucrar y fortalecer las capacidades locales y el involucramiento de los distintos órdenes de gobierno está lográndose a través de este programa en las áreas que el corredor está operando. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, del caso del estado de Chiapas. Esta necesidad de ir conectando a las áreas naturales protegidas a través del manejo forestal sustentable, las unidades de manejo de vida silvestre, la reconversión productiva, las plantaciones forestales, con la suma de las capacidades locales, tanto del sector gubernamental como de la sociedad y los dueños de la tierra, están siendo un ejemplo muy exitoso que tiene que ser fortalecido y que lamentablemente está como un pequeño programa dependiendo hoy de los recursos todavía externos, cuando es un absoluto programa de prioridad nacional. Tiene que ser absorbido por el gobierno, tiene que estar absorbido dentro de la Semarnat, tiene que tener sus recursos propios, su personal propio y no depender de los recursos crediticios que tiene hasta la fecha externos. Creo que es una tarea muy importante que este Congreso puede seguir trabajando y orientando para que el corredor biológico se constituya verdaderamente en un programa nacional y estemos viendo todos estos resultados. En el manejo forestal sustentable, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es que CONAFOR esté garantizando que esa parte de recursos económicos que ustedes pueden designar y que pueden incluso incrementar para el manejo forestal, que no se vaya toda la imagen de la CONAFOR, su esfuerzo, sus recursos humanos y recursos económicos a la restauración, que es muy importante, pero no es el único programa, sino el tema del manejo forestal para fortalecer a las comunidades dueñas de sus recursos naturales es absolutamente indispensable. Y por tercero, el corredor biológico. Me parece que hay un conjunto de temas que el legislativo puede atender y que sería realmente muy útil para nuestro país, para la conservación de la biodiversidad y para el bienestar y desarrollo de las comunidades forestales. Muchas gracias. Voy a hacer unos cuantos comentarios, un poco en reacción, un poco en coincidencia, desde luego, a lo que hemos escuchado. Seré breve. Yo veo esto desde el punto de vista de un ecólogo que se ha dedicado a estudiar bosques, comunidades tropicales y templadas y a tratar de entender la diversidad biológica del país. Los bosques de México, los ecosistemas de México son un capital del país, como es el capital de la infraestructura de presas, carreteras, obras civiles, como es el capital financiero que tenemos en los bancos o en los depósitos internacionales, como lo es también el capital social. No nos hemos dado cuenta de eso, estamos empezando a entender estas cosas, no solamente en este país, sino a escala mundial. Y cuando uno hace un análisis de ese elemento, de ese índice tan peculiar que es el PIB, el Producto Interno Bruto, con elementos que tienen que ver con la pérdida del capital natural, capital natural, porque hay otra parte que es minería, petróleos, suelos, etcétera. Pero cuando tomamos aquellos que tienen que ver más con la parte ecológica, digamos, o el conjunto ecológico de ese capital natural, casi no hay un país o muy pocos países que acaban con un PIB positivo. Es una pérdida que no estamos contabilizando, que apenas estamos aprendiendo a valorar y que realmente deberíamos tomar mucho más en cuenta. Quisiera también aclarar
que esos ecosistemas son los conjuntos estos complejos de organismos, de animales, plantas, microorganismos, de la parte física del suelo, de la interacción con el clima, y que o los mantenemos así o tenemos otro tipo de ecosistemas. Es decir, una plantación no es el mismo tipo de ecosistema de un bosque, es otra cosa. Entonces, no, creo que deberíamos aprender a no hacernos ilusiones que en el momento en que tenemos plantaciones o hacemos reforestaciones estamos recuperando esos ecosistemas. Estamos recuperando otra cosa, no los ecosistemas. Ese conocimiento acerca de los ecosistemas es algo que es difícilmente exportable, es decir, o importable. Es muy difícil que nos vengan a decir de Canadá cómo funcionan nuestros bosques en la sierra, bosques con una ecología totalmente distinta, con especies diferentes. Hay ciertas cosas básicas que son similares, pero hay muchas otras que tienen que ver con el manejo, que son muy propias a cada lugar. Lo que quiero decir con esto es que es un conocimiento que tenemos que generar aquí, en México, con gente de aquí, de México, y que tenemos afortunadamente, no todos los que quisiéramos, pero una comunidad ya de un tamaño crítico mínimo suficiente para hacerlo y para hacerlo bien. Pero de la misma forma como ese capital natural, los ecosistemas, no se pueden, el conocimiento acerca de ese capital no lo podemos importar, tampoco podemos importar el capital natural. A diferencia de otros componentes del capital natural como el petróleo, por ejemplo, que sí lo podemos importar y lo estamos haciendo, los ecosistemas no los podemos importar, o los tenemos aquí y los cuidamos, o no los podemos traer de otro lado y los instalamos y simplemente recuperamos lo que habíamos perdido. Esto que suena tan básico y tan, a lo mejor tan pueril, es algo que debiera ser totalmente claro en la forma como concebimos ese capital natural, como que algo que o conocemos, porque si no lo conocemos no lo podemos manejar, y si no lo manejamos bien no lo podemos conservar, o lo conocemos con la mayor el mayor detalle y la mayor profundidad, o no lo vamos a poder manejar adecuadamente. No tengo la menor duda, lo he dicho varias veces, lo seguiré diciendo, que dos de los problemas más importantes que el país ha encarado y que ha gestado, y la historia de esta gestación pues la hemos oído de muchas formas, que son la pérdida de ese capital natural, de los bosques, de los ecosistemas. Porque sin estos no tenemos futuro para este país, en serio. Los servicios ecosistémicos que recibimos, las bondades que nos ayudan diariamente sin darnos cuenta de la existencia de esos ecosistemas estables que están funcionando adecuadamente, son realmente elementos que por un lado tenemos que tener muy en cuenta, pero que hemos perdido de manera irracional a lo largo del tiempo pues simplemente porque no había el conocimiento adecuado, porque la onda de la ecología pues apenas vino hace unas cuantas décadas, por 50 razones que ustedes quieran. Ahora sí lo entendemos bien y creo que hay una conciencia que es muy estimulante respecto a este hecho.